Antes de ir al mensaje, quiero que veamos algunos videos. ¿Ya tenemos videos también del de hoy en la mañana? ¿Sí? Vamos a ver dos videos, a ver. Pero no. Me paro por acá y así no. Ustedes pueden ver bien. Eso fue hoy de mañana y esto fue ayer a la mañana. Mañana y tarde. Barrio Túnel ahí. Un aplauso bien, pero bien, pero bien, pero bien grande. ¡Pah! ¡Qué bueno! La verdad, qué impresionante. Yo quiero darle gracias a todo el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Hay mucho esfuerzo, hay muchas horas, hay muchas ganas, hay mucha voluntad, hay muchas horas familia, hay acomodar trabajos, hay acomodar... la verdad que hay un equipo impresionante detrás de cada uno de los lugares que se trabajó. Vamos por más, vamos por mejorar en un montón de cosas, pero la verdad, un éxito impresionante. Yo quedaba sorprendido, la gente, cómo fue bendecida, cómo fue tocada y... La verdad que los niños fueron tremendamente bendecidos. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Ya conmigo, gracias Señor. Estamos más que bendecidos. Así que una vez más, gracias. Y a todos los que colaboraron. Hubo gente que donó cosas, cantidad de gente que apoyó, que donó, que echó para adelante. Estamos más que agradecidos. Amén. Estamos más que agradecidos. Gracias a la iglesia. ¿Sí? Para decir algún anuncio, esta semana comienzan grupos pequeños. ¿Qué son grupos pequeños? Son... familias que abren su casa, su hogar, tienen una franja hectárea, o sea, de tal edad a tal edad, hay grupos de varones, de mujeres, mixtos, vamos a sacar algunos de matrimonio, algunos más se van a abrir y está la dirección atrás en una hoja, distintas hojas. Los grupos pequeños son un lugar de contención, de crecimiento espiritual y que traen bendición. Hay grupos pequeños de jóvenes, porque acá venimos a la reunión, ¿sí? La reunión general, donde estamos todos juntos. Pero en nuestras casas empieza a haber una bendición muy linda de poder reunirnos, compartir una palabra, escuchar a una persona, o poder orar por esa persona y poder ser de bendición. Las personas que lideran un grupo o que van a abrir su casa reciben un entrenamiento, una preparación. No es muy complejo, tiene... ciertos parámetros que se da un marco de qué es lo que se quiere lograr. Después también tiene una supervisión, todo eso, esa casa que se abre para que se comparta la palabra o un tiempo de contención. Y se hace por una temporada. Comienzan ahora en agosto y terminan por allá por fines de noviembre, ¿sí?
Así que va a ser una bendición. Si tenés ganas, mirá, hay unas hojas al final donde dice informe, o preguntá a alguien que esté en informe, allí te va a decir, mirá, acá están, este es un grupo de varones, este es un grupo de mujeres, este es un grupo de jóvenes, y te podés reunir en un hogar, ¿sí? Bueno, contarles un poquito que el domingo que viene es 24 de agosto, es un día muy especial, pero vamos a tener reunión normal, ¿sí? La reunión es las 2 reuniones de la mañana y la reunión de la noche, una reunión normal. Así que te podés venir acá a la noche y después te quedás a comer una pizza. Escuchás el mensaje, traes tus hijos, va a ser una reunión como esta y te quedás a comer una pizza acá, una pizza, un pancho, una Pepsi, algo de eso, ¿sí? Bueno, vamos al mensaje de la noche, mensaje diferente. Hoy en la mañana tuvimos un mensaje que nos habló, el primero nos habló de esos cuesta arriba que tenemos cuando estamos luchando por una bendición y cómo hay algunas etapas de nuestra vida donde tenemos que desmontar, si queremos, desmontar cerros, desmontar sierras, talar árboles en nuestra vida espiritual si queremos tomar territorio. Y el pasaje estuvo muy bueno. En el segundo, volvernos a levantar. ¿Cómo no tenemos que volver a levantar? Cuando nos caemos, volvernos a levantar. Ese está en YouTube y está en Facebook. Pero ahora en la noche vamos a recibir un mensaje de lo que Dios hace cuando entra en nuestra casa. Y del poder que hay de llevar a Jesús a nuestro hogar. Primero que nada, el Señor dijo que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí está en medio. Yo quiero hablarle algo. Hay poder en la oración de acuerdo. Cuando el esposo con la esposa le dice, vení negra o vení negro, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga nuestra casa. Allí estás dándole la entrada a Jesús en tu hogar. Cuando hay una oración familiar, no solo por los alimentos, que está muy bueno orar por los alimentos, Señor, bendice nuestro hogar, bendice los alimentos, en el momento de comer, está muy bueno. Allí hay una bendición. Pero cuando de distintas formas nuestra casa, nuestro hogar pasa a ser un lugar donde se comparten las cosas del Señor, hay una bendición mayor todavía. Y te voy a guiar bíblicamente por este pasaje. Josué capítulo 17. No, Josué no, perdón. Me iban a decir, pastor, no. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12. Temblaron los muchachos que me ayudan con la pantalla ahí. En la Reina Valera lo vamos a estar leyendo. Segunda de Samuel 6, del 6 al 12, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que quiere decir el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David al Señor, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De manera que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. En la antigüedad, la presencia del Señor se manifestaba sobre un arca de un pacto. Es muy largo explicarle todo lo que era el arca del pacto en este momento. Pero era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, pero era un lugar muy sagrado, muy santo, muy sublime. No se podía tocar. Cuando se trasladara, se tenía que trasladar, se pasaban unas astas sobre unas argollas que tenía en el costado y se levantaba con mucho cuidado y no se podía llevar en una carreta con bueyes. Y este que iba ahí tocó el arca y obvio que pasó lo que pasó, se murió. Entonces David le entró miedo. Ahora, ¿por qué? El arca
el rey anterior, la había llevado y la habían capturado los enemigos. Simbolizaba la presencia de Dios, el pacto de Dios, las cosas de Dios, la bendición de Dios. Y David trata de regresarla a su lugar, pero antes acontece esto, que no es anecdótico. Nos deja ver un par de cosas. La presencia de Dios es maravillosa y es poderosa. La presencia del Señor. El Señor vino para darnos vida, pero cuando la persona hace las cosas mal, le pasó aquí que murió porque era algo muy santo y esta persona quiso tocar lo santo y no estaba preparado para eso. Eso nos deja entrever algo. Dios es santo y solamente el perdón de Dios y la cruz de Jesús nos va a permitir llegar un día al trono de Dios y estar cara a cara frente a ese Dios santo. Ahora pasó algo, esa arca del pacto la llevan a la casa de una persona que ni siquiera era del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó porque llevaron el arca de Dios a la casa de esta persona? Dice claramente ahí, Dios bendijo todo. Todo lo que tenía. ¿Qué representación simbólica hay de esto? Para usted, para mí hoy en Mercedes o donde nos esté mirando por YouTube o por Facebook. Que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como Dios quiere, llevamos la presencia del Señor, el nombre del Señor a nuestra casa, algo va a pasar. Algo va a pasar. Ahora David es como que tenía un poco de miedo, cuando dijo, yo ni loco voy a subir. Él quería, yo estuve en Jerusalén y hay un lugar que se llama la ciudad de David y es como una parte de la colina, donde uno va subiendo una colina en Jerusalén, una parte que a eso se lo llamó la ciudad de David, porque era como un barrio, vamos a llamarlo así, donde David asentó su ciudad, su campamento, y él decía, esto tiene que estar acá, en esta colina, en este lugar. Ahora, cuando le pasó lo malo que le pasó a esta otra persona que tocó lo que no tenía que tocar, le entró miedo y dijo, no, pero ¿cómo voy a llevar todo esto? No vaya a ser que esto me mate toda la familia, me mate a mí, me mate toda la familia. Y Dios le quiso mostrar algo a través de bendecir la casa de Obed-edom. No, David, yo no voy a matar tu familia, yo no voy a deshacer tu familia, yo no voy a destruir tu familia porque subas el arca donde tenga que estar. Esto fue circunstancial, este tocó lo que no tenía que tocar, este hizo lo que no tenía que hacer. Y lamentablemente murió por consecuencia de algo que no tenía que hacer. Pero si llevas el arca donde tiene que estar, no solamente te voy a bendecir a vos, sino que voy a bendecir toda la ciudad. Y en realidad fue lo que pasó. ¿Sabe cómo termina este pasaje? Termina que David logra llevar el arca, subirla a ese barrio, a esa colina en Jerusalén. Era la voluntad de Dios, el lugar donde Dios quería que estuviera esa representación de la presencia de Dios, esa arca con la presencia de Dios. Y Dios bendijo todo. Ya no solo bendijo a Obed-edom, sino que bendijo a toda la ciudad. Pero primero, Dios usó la casa de este hombre llamado Obed-edom para demostrar que si llevaban el arca al lugar donde tenía que estar, iba a haber una bendición bien grande. ¿Cuántos dicen amén? A mí me impactó, y este pasaje ha sido predicado por predicadores durante toda la historia del cristianismo. Y aún el judaísmo habla de esto. Cómo Dios bendijo la casa de una persona que no sabemos si era hasta creyente o no era creyente, porque llevaron el arca a su casa. Cuando nosotros permitimos que cosas de Dios entren en nuestra casa, la bendición va a entrar con esas cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mirá, vamos a ir a un par de pasajes bíblicos, ya no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Lucas 4, 38 y 39. Vamos a leer algo. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró. ¿A dónde entró? A la casa de Simón. Ya no era el arca. Ya no era el arca. Ya no era Dios en el arca. Era Jesús mismo. ¿Y a dónde fue Jesús? A la casa de Simón. Jesús no solo estaba en la sinagoga, Jesús no solo estaba acá en la iglesia. Y esto no quiere decir que no venga.
La iglesia es el lugar donde nos encontramos del Señor, donde escuchamos un pastor predicar, donde escuchamos un hermano traer la palabra de Dios. Pero Jesús no solo estaba en la sinagoga, no solo estaba hablando alrededor del templo. Jesús entraba en la casa. Dice, entró en casa de Simón y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose a ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Jesús en casa de Pedro. ¿Qué trajo Jesús en esta oportunidad? Restauración familiar. Se ve que se llevaba bien Pedrito con la suegra, porque si no, no estaría viviendo en la casa. Se ve que se llevaban bien Pedrito y la mujer tenía un don de servicio. Se ve que le gustaba cocinar porque empezó a servir y dijo, bueno, acá voy a hacer unos canelones. Ah, no, eso fue en la casa de mi suegra hoy. Pero todo tiene que ver. La fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Vemos a Jesús entrando en una casa. Herodes no iba a la casa de nadie. Los reyes de aquel tiempo no iban a la casa de nadie. Pero Jesús sí entró en un montón de hogares y transformó un montón de hogares. Siguiente pasaje, vamos a ver a Jesús en otra casa. Lucas 5, 19. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Jesús estaba en la casa de una persona, llevaron a una persona paralítica, descubrieron el techo, la bajaron a la persona, la metieron ahí adentro y la persona fue sanada. Jesús entró en una casa y esa casa se convirtió en una casa de fe y una casa de milagros. Jesús entró en una casa, no dice el nombre del dueño de casa, pero yo me lo imagino después que terminó todo esto, haber dicho, en mi casa, ese techo fue el que tuve que arreglar después que se fue Jesús. En mi casa fue que se sanó, fulano de tal. En mi casa fue que no entraba nadie, era impresionante que en mi casa ya no entraba más gente, porque todos venían a ver a Jesús. Esta semana comenzamos grupos pequeños. ¿Sabes qué impresionante que se diga, en tu casa ya no queda lugar porque todos vienen a orar a Jesús? A pedirle al Señor. Todos vienen a compartir un versículo bíblico, a estar un tiempo y hablar de Dios. Cosas van a pasar cuando Dios entra en la casa y cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre y cuando hay 2 o 3 que dicen, esta casa va a ser una casa para servir al Señor. ¿Te animás a dar un aplauso al Señor? Cosas van a pasar. Te nombro otro, Lucas 5, 27, 32. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo ¿un qué? Un gran banquete en su casa. Tenía los recursos económicos, se mandó un banquete. Un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Jesús quería entrar en la casa de Leví. Mire, los publicanos, si usted ha visto The Chosen, ¿cuántos han visto The Chosen? ¿Sí? The Chosen. Va a ver, los publicanos no quería a nadie. Y obvio que no los quería nadie. Si eran los traidores, eran los que se habían vendido para los romanos. Eran los que cobraban para los romanos y para ellos. Decían, esta monedita para el imperio romano, esta para mí. No, yo no te voy a pagar nada, sinvergüenza. A ver los soldados, ¿que no? ¿A quién no le vas a pagar? ¿A quién no le vas a pagar? No los quería nadie, pero Jesús lo quería. Jesús lo quería, los quería. Y este estaba cobrando ahí impuestos, lo llamó. Se fue a la casa, hizo un banquete, Jesús se sentó y comió. Y más de uno estaría diciendo, no creo más en Jesús.
no creo más en Jesús. ¿Por qué no cree más en Jesús? Leví va a ser un grupo pequeño. Tremendo delincuente, todo eso que tiene robado del pueblo, de los pobres. Y va a invitar a Jesús en la casa. Mire, el Señor Jesús fue tan claro y dijo, yo no vine a buscar a santitos, yo no vine a buscar a justos, vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. A veces pensamos que Jesús vino a buscar gente que nunca le ha pasado nada en la vida. Todo lo contrario, hermano. ¿Saben por qué Jesús vino y murió en la cruz? Porque ninguno de nosotros tenía la habilitación para irnos al cielo. La vida en esta tierra es una pasada y el amor de Dios se manifiesta sobre nuestra vida para perdonarnos. Y por ahí alguno dice, pastor, pero yo conocí a Dios, después me torcí, me aparté, hice tal cosa. Mirá, la mano del Señor está así hasta que partamos de esta tierra. ¿Cuándo es el final? Cuando es el último suspiro. Pero hasta que esté el último suspiro, allí está la mano del Señor diciendo, yo te perdono, te amo y quiero entrar en tu casa y te quiero bendecir. Te quiero bendecir. El pasaje del Antiguo Testamento hablaba porque en el Antiguo Testamento eran mucho más legalistas. No querían a nadie que no fuera de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tenías que ser nacido de sangre. Pero Jesús vino y disolvió todo esto y de los dos pueblos hizo uno. Dijo, no, esto ya no es así. En mí están todos unidos. En mí están todos perdonados y en mí son uno. Y por ahí alguno puede decir, pastor, pero mire que yo no le he confesado a nadie, pero usted no sabe los pecados que yo he cometido. No sé y no los quiero saber tampoco. A mí no me los tenés que confesar. Si querés yo te puedo escuchar. Pero el único que se lo tenemos que confesar es al Señor. Y al Señor le tenemos que decir, Señor, vos sabés que por ahí ni nadie sabe lo que yo he hecho, pero hice esto. ¿Me perdonás? Y te vas a dar cuenta enseguida que el perdón de Dios viene sobre tu vida. Jesús entró en la casa de Leví y le hizo un banquete y Jesús se sentó a comer y en esa casa hubo bendición. En esa casa hubo bendición. Yo estoy profetizando lo que va a pasar en las casas que están siendo abiertas para ser un grupo pequeño. Y miren, una persona me dijo la semana pasada, tengo tal partido, le digo, hoy vas a meter 2 goles. Y hoy a la mañana me dijo, tengo tal partido, y le digo, y se estaba yendo, le digo, no sentí en mi espíritu, le digo, hoy vas a meter 3. Y ahora me dice, pastor, metí 3. No creo que sea casualidad, yo creo que él tuvo fe y que Dios me usó para soltar una palabra. Pero también, por la duda, no me vaya a preguntar el resultado de ningún cuadro grande esta semana que viene, porque no se lo voy a dar, no soy adivino. Lo que sí le puedo decir es algo que sí está en la Biblia, y es que en cada casa donde Jesús hizo una reunión, allí hubo una bendición impresionante. Allí hubo una bendición impresionante. Hubo prosperidad, hubo sanidad, hubo perdón, hubo bendición. Las bodas de Caná de Galilea se debate si fue en algún centro comunal o fue en una casa. El tema es que se quedaron sin vino, pero Jesús multiplicó el vino. Le voy a leer algún otro pasaje. La casa de Simón el fariseo. Este ya no era cobrador de impuestos, pero este era un ultra religioso. Lucas 7:36, mire lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Jesús fue a la casa de este que era hiperreligioso, y allí ¿qué hubo? ¿Saben lo que hubo? Hubo perdón, porque entró una mujer pecadora. Cuando la Biblia hablaba de esa mujer pecadora, era una mujer que se prostituía. La prostitución era muy mal vista en aquel tiempo. Más que nunca, más que ningún tiempo. Y tenían un montón de prohibiciones. Yo no sé cómo hizo esta mujer, pero se coló. Esta mujer se coló en la casa de este fariseo y seguro no la mandaron a sacar con unos guardias porque dijeron, quedamos regalados si la sacamos esta de acá de los pelos, de las clinas, porque encima ya está Jesús, está sentado a la mesa y esta ¿quién la metió para adentro a esta mujer?
¿quién permitió que esta mujer se mande para adentro de mi casa? Habrá dicho alguno. Es más, empezaron a murmurar porque la mujer empezó a llorar, se quebró la mujer y empezó a llorar y mojaba los pies del Señor, porque en aquellos tiempos no se sentaban a la mesa así. En aquellos tiempos se sentaban a la mesa así. Había unas mesas así y se comía. Todavía quedan lugares en Medio Oriente, no sé si Irán y en algunos países de Asia se come para adelante, se recuestan así, hay unos platones grandotes ahí, de ahí sacan la comida. Y esta mujer se le vino por atrás y le empezó a llorar a los pies del Señor y a secarlo con las lágrimas y derramó un perfume y más de uno diría, pero si este fuera profeta, ¿cómo dejaron entrar a esa mujer? ¿Cómo se deja tocar? Jesús en la casa del fariseo derramó misericordia, derramó perdón, derramó restauración. ¿Por qué es necesario Jesús en nuestra casa? ¿Por qué es necesario que oremos al Señor en nuestra casa? Porque no tiene límite lo que Jesús puede hacer cuando entra en una casa y en una familia. No tiene límite. No tiene límite. Le estoy leyendo los evangelios. Le estoy leyendo los evangelios. Mire lo que pasó en la casa de Jairo. También evangelio según San Lucas. Lucas era un médico, un hombre de ciencia. Pero mire cómo él relata paso a paso lo que pasó. Lucas 8:41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero de ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto del Señor. Y esto sigue largo, ¿saben la historia cómo continúa? Jesús sanó de camino a la casa de Jairo a esta mujer que estaba re enferma. En la casa, mientras él estaba orando por esta mujer que estaba enferma, llegaron de la casa y le dijeron que Jesús no vaya para tu casa porque ya está, Jairo, se murió. Se murió. Tu hija se murió. Pero Jesús ya iba igual. Sacó a la gente que ya había empezado a llorar, ya la estaban preparando para velarla. Y le dijo, niña, talita cumi. ¿Qué quiere decir? A ti te digo, levántate. Y la que estaba muerta resucitó. Jesús en una casa resucitando una hija que estaba muerta. Y por ahí hay personas que dicen, mire, pastor, mi hijo no está muerto. Me está mirando por Facebook o YouTube y dice, pero mi hijo parece un muerto porque está en las drogas, está en estos, está en una separación, está en un abandono, está en depresión, está en enfermedad, está re mal. No hay vida destruida que el Señor no pueda resucitar cuando entra en una casa. Por eso lo que tenemos que orar es que Dios esté en nuestro hogar, que Dios esté en nuestra casa y que nuestra familia sea bendecida. Si venís a la iglesia y tu cónyuge está con vos, unite en algún momento del día a orar y a pedir la bendición de Dios. Si no has hecho un grupo pequeño, haz un grupo pequeño en tu casa. Porque vas a ver la transformación que va a recibir ese hogar y cómo personas van a ser transformadas, porque en tu casa el que está entrando no sos solamente vos, está entrando Jesús y está haciendo un cambio. Está haciendo un cambio, está haciendo una transformación. Tengo un par más, aunque se me está haciendo la hora. En la casa de Marta y de María, Lucas 10, 38 al 42 dice... Lucas 10, 38, 42. Lucas, ahí está. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. ¿Dónde? ¿Dónde? En su casa. Miren lo que pasó ayer. Ayer no era Marta, era Marita. ¿Dónde está Marita? ¿Está por ahí? Marita, levantá la mano, Marita. Bien, Marita. Marita nos recibió en su casa. Le copamos la casa a Marita. Nada más que no le pude hacer el asado que pensé que me le iba a hacer a Marita ahí, pero... Hicimos pancho. Hubieron alfajores,
jugo, regalo. Pero estaba Jesús con todo lo que habíamos ido a ese lugar. Y ahí hubo restauración, hubo alegría, hubo transformación, hubieron vidas cambiadas. Hubieron personas que con tristeza puede decir, pero yo hace años que no veo a tal persona. Y otra persona me dijo, pastor, no anda por buen camino tal persona. Pero llegó y una hermana de ahí le dio un abrazo y otro le habló y otro le habló y le llevamos luz y esperanza. Y esos ojos que estaban muy oscuros cuando llegamos, cuando nos estábamos yendo, sus ojos alumbraban. ¿Y todo por qué? Porque alguien abrió su casa. Y estoy seguro, la bendición que viene sobre la casa de Marita es impresionante de aquí a fin de año. Y ayer se lo dije antes de irme, prepárate, Marita, para la recompensa de Dios. Porque lo que Dios va a hacer en tu casa es grande. La casa de Zaqueo, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Avanzamos hasta 14. Dijo pues a un hombre noble, se fue a un país lejano a recibir un reino. Creo que le erré de 19. Búscame la parte de Zaqueo. Cuando dice Zaqueo, entra a la casa. Esto puede pasar, le dije a Martín que podía fallar. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, dame donde dice, Zaqueo, es necesario que entre en tu casa. Bien ahí. Lo que es tener un buen equipo. Muchos versículos, alguno puede fallar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, era el 5. ¿Viste? Yo te dije que era el 5. Yo te dije que era el 5. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa. Bajá, se había subido arriba del árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor quiere entrar en nuestras casas? Y tengo un lote más. La casa Camino a Emaús, la casa de los discípulos donde descendió el Espíritu Santo. Hay un montón más. Jesús entrando en la casa. Es más, Jesús fue a predicar la palabra, a sanar enfermos y a liberar. Más en las casas que en los templos. Más en la casa que en el templo de Jerusalén. El Señor Jesús hizo muchas, pero muchas cosas en los hogares. Y tu hogar se puede convertir en un hogar donde empiecen a haber cosas que te vas a quedar con la boca abierta. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Y mientras nos ponemos de pie, va a haber una adoración, pero yo quiero que también me pongan Apocalipsis 3:20 como último versículo. Espero no haberlo errado. Martín es el que se equivoca. Yo se los mando correcto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos creen que Jesús quiere entrar a nuestro hogar? ¿Cuántos creen que Jesús quiere que empecemos a orar en nuestras casas? Que abramos un grupo pequeño en nuestra casa. Que vayamos a liderar a otra casa un grupo pequeño. No vas a ir solo. No vas a abrir la puerta de tu casa solo. Jesús va a estar contigo. Y va a haber mucha bendición. Comencé diciendo lo que pasó con Obed-Edom. Por casualidad, aunque en los caminos de Dios no hay casualidades, la presencia de Dios entró en su casa. Y salieron a decirle al rey David, David, Dios ha bendecido todo lo que hace Obed-Edom. Su casa, sus hijos, su familia, su trabajo. Cuando nosotros abrimos nuestra casa al Señor, perdé cuidado que algo que empieza a pasar es mucha bendición. Vamos a ponernos de pie, puesto de pie. Qué bueno que vos puedas hacer una oración. La primer casa a la cual le tenemos que
dar entrada es la casa del corazón. La casa del corazón. Y eso se hace a través de una oración. Yo te animo aquí o por las redes a decir conmigo: Señor Jesús, entra en mi casa, entra en mi corazón, perdona mis faltas, como perdonaste a Zaqueo, como perdonaste a Leví y a la mujer que lloró a tus pies. Yo necesito que entres en mi casa, pero no solo entres a mi corazón, Señor, entra a mi hogar. Te abro la puerta de mi hogar, de mis hijos, de mi familia, de mis nietos. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy mi corazón. Sálvame. Perdóname. Yo fallo como cualquier persona que ha caminado o camina en este mundo. Pero te pido que me recibas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero orar por tu familia. Quiero bendecir a la gente antes de cortar la transmisión. Padre, oro por las personas que están mirando este video o están mirando en vivo, Señor. Quiero pedirte, Señor, que les toques, que tu presencia entre en ese hogar a través de ese celular que están mirando o en la pantalla donde lo están viendo. Y bendigas todo ese hogar, Señor. Traiga sanidad donde la persona necesite sanidad. Trae liberación donde la persona necesite liberación. Señor, te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar esta canción un instante más.